Sí. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Buenas Vamos a tardes. continuar. Gracias. Vamos a continuar aquí con la clase del día de ayer. Estábamos viendo el tema de protección de datos personales. Entonces, miren, vamos a pasar ahora a la diapositiva en virtud del tiempo. Me gustaría, o me hubiera gustado poder tener un poquito más de tiempo para seguir con el texto que hemos estado analizando. Sin embargo, bueno, pues vamos a continuar ahora con esta presentación del PowerPoint que ustedes están visualizando en sus pantallas. Vamos a pedirle por favor a Sergio Castro Loredo. Sergio, ¿está por ahí? Sí, profe. Gracias, Sergio. Sergio, léanos por favor la definición de datos personales que tenemos aquí en esta diapositiva. Adelante, Sergio. Protección de datos personales. Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen, necesitan. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Bueno, esta definición ya la habíamos visto cuando empezamos el tema, nada más la recordamos, ¿sí? ¿Qué son los datos personales? Es toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables, ¿sí? Nos da identidad, nos describe y nos hace precisables, ¿sí? O sea, nos precisa. ¿Qué información? Cualquiera, toda aquella información, todos los datos. Hacíamos el ejercicio también de preguntarles cuáles eran los datos personales, algunos ejemplos, y bueno, pues ustedes nos mencionaban nombres, direcciones, patrimonio, calles, números, todo lo que se refiere a datos personales. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Ahora, vámonos a la siguiente diapositiva. Estos son algunos ejemplos de datos personales. Vamos a pedirle a Sebastián Moya Serna. Sebastián, ¿estará por ahí? Sí, maestro. Gracias, Sebastián. Sebastián, ¿nos puede leer por favor esta diapositiva donde vienen algunos datos personales de su lado izquierdo y también la parte de los datos sensibles? Ok. Nuestra edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, número de seguridad social y CURP. Y le sigo con lo de la derecha. Sí, por favor, Sebastián. También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de nuestra forma de pensar, estado de salud, origen étnico y racial, características físicas, ADN, huellas, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, y preferencias sexuales, entre otros. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Bueno, pues aquí son algunos de los ejemplos de datos personales. Tenemos la edad, ¿sí? Cuántos años se tienen, cuál es el día, el mes, el año de una persona, ¿sí? El domicilio, ¿sí? Domicilio particular, también puede ser domicilio laboral, dónde se localiza una persona, de cómo se conforma el domicilio, pues de un número de calle o avenida, o pasaje, o andador, el nombre que identifica esa calle, ese bulevar
no sé, pues donde se encuentra asentado el domicilio. El número que lo identifica puede ser número exterior, número interior, la colonia donde se encuentra ese domicilio, la localidad, ¿qué más? De localidad puede ser también, bueno, pues rancherías, comunidades, ejidos. También puede darse el caso incluso de que un domicilio no tenga número, pero con el resto de los datos de identificación se puede localizar a la persona, ¿sí? A veces en comunidades o en localidades que tienen menos cantidad de población, cuando son lugares más pequeños, también se pueda localizar a la persona y se convierte también en un dato personal. También tenemos, ¿qué más? Lo que son los códigos postales, también es un dato personal. Entre qué calle se ubica, ¿sí? Hay también algún otro tipo de localizaciones, como se hacen sobre todo en el sureste, lo he visto, por manzanas, supermanzanas, ¿sí? Y bueno, pues estos son datos que identifican el domicilio. Número telefónico, pues sí, las claves internacionales, donde se ubican esos números telefónicos, las LADAs, ¿sí? ¿Cuáles son esos dígitos que identifican el lugar donde tienen su número telefónico? Y bueno, pues los datos que se identifican, ya sea un número telefónico móvil, número telefónico fijo. El correo electrónico, ¿sí? Correo electrónico, bueno, personal, ¿sí? Obviamente que ustedes lo utilicen, ese correo electrónico para, no sé, diversas cuestiones de carácter pues personal, ¿sí? La mayoría de los correos electrónicos, ya sea oficiales o comerciales, pues se hacen para darle la mayor difusión, pero cuando es un correo electrónico personal, que ustedes lo hayan determinado así, que lo tengan vinculado a otro tipo de cuentas, redes sociales, etcétera, pues es un dato personal. La trayectoria académica. ¿Qué se refiere a la trayectoria académica? ¿Dónde han estudiado ustedes? ¿Dónde estudiaron desde su jardín de niños, escuela primaria, secundaria, preparatoria, ¿sí? Ahora que se encuentran cursando la universidad, y pues los estudios que pues deseamos todos, una vez que se concluyan los estudios profesionales, también se puedan llevar a cabo, ¿no? Estudios de posgrado, maestrías, especialidades, diplomados, doctorados, postdoctorados, ¿sí? Las trayectorias laborales, ¿sí? O profesionales, ¿dónde se han desempeñado? ¿Dónde han trabajado? Bueno, pues que estuvieron trabajando, no sé, en algún despacho de abogados, que estuvieron trabajando también en alguna, no sé, en alguna empresa, en partes administrativas, partes jurídicas, o incluso hasta otro tipo de no sé, de negocios, pero que ustedes se hayan desempeñado ahí con ese tipo de trayectoria laboral o profesional. Su patrimonio, ¿qué es su patrimonio? Algo que es identificable, lo que ustedes posean, ¿sí? No sé, hasta pudiera ser una motocicleta, una bicicleta, un vehículo, un terreno, vaya, todo eso que es de su patrimonio, ¿no? Joyas, obras de arte, pinturas, etcétera. Número de seguridad social, ¿sí? Todos ustedes tienen un número de seguridad social, porque aunque algunos no hayan estado dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en su momento en el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el ISSSTE, porque hayan sido hijos de personas que estén dadas de alta o que sean beneficiarios de estos dos institutos o sistemas, ustedes cuentan con un seguro facultativo, así se le llama.
seguro facultativo y por lo tanto también están dados de alta con una, pues vamos a decir con un número diferente, pero ustedes también cuentan con un número de seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el CURP, la clave única de registro de población, que ya también en otras clases habíamos comentado de qué se forman. De igual manera, lo que nos comenta su compañero Sebastián, hay otro tipo de datos que se les conoce como datos personales sensibles, también otros autores los llaman como datos personales delicados. ¿Y por qué delicados? Porque son otro rubro, otro espectro de protección, ¿sí? Y en este tipo de datos personales sensibles se encuentra nuestra forma de pensar, el estado de salud, el origen étnico y racial, ¿sí? Nuestra forma de pensar, ¿por qué? Porque, bueno, pues a final de cuentas todo lo que se refiere a nuestra ideología, nuestras opiniones políticas, nuestras opiniones personales, ¿sí? ¿Es un dato personal sensible? Sí, por supuesto que es un dato personal sensible, ¿no? Y si no, dense cuenta cómo surgen, pues, ataques tanto a la polarización que se vive actualmente en el país, de personas que secundan, que apoyan o que difieren de el régimen que se tiene actualmente en la presidencia de la República, ¿no? Dan a conocer o dan a expresar sus formas de pensar que no son acordes con, y empiezan también ataques. Y de igual manera, respecto de otros que los apoyen. Estado de salud, bueno, pues tenemos igualmente todo lo que se refiere a enfermedades, tipos de sangre, material genético, estudios que se pudieran estar haciendo, no solamente de una salud, vamos a llamarle física, sino también incluso hasta una salud mental. De hecho, probablemente, porque me parece que se suspendieron, pero probablemente algunos de ustedes realizaron su examen psicométrico, su examen psicológico y sus pruebas de salud para poder estar ingresando, ¿sí? Igual y por la pandemia, cuando se da inicio se suspende y hubo quienes de ustedes ya no alcanzaron a realizarlo, pero los resultados de esos exámenes son confidenciales, ¿sí? Porque son datos personales sensibles. El origen étnico y racial, pues también, más ahora que pues con estas situaciones de derechos humanos se hacen distintas clasificaciones, ¿sí? E incluso desde mi particular punto de vista, en lugar de tratar de homologarse un concepto general de persona o de ser humano, se va dividiendo más y se establecen distintas clases, distintos orígenes étnicos, incluso distintos orígenes raciales. Por ejemplo, el término de afromexicano, o sea, ese término es un término que poco se utiliza, que poco se utilizaba, ¿sí? O sea, que incluso pues no se encontraba contenido en ninguna legislación. ¿Por qué? Porque, bueno, pues nosotros somos de diferentes razas, pero pues nuestra raza pueden ser de origen negro, mestizos, criollos, y esto ha dado, y repito en mi particular punto de vista, a que se exacerbe ese clasismo, ¿sí? A que aflore ese clasismo. Ok, continuando, otro dato personal sensible, las características físicas, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, las huellas digitales, el iris, el reconocimiento facial y la huella digital que algunos de los teléfonos celulares ya registran y guardan por pues sí, por aparatos para que se puedan estar dando acceso o desbloqueando, liberando por ahí impedimentos que les impedimentos que no les dejan accesar a diferentes aparatos, incluso hasta chapas para que ustedes puedan abrir puertas de
de vehículos o para poder accesar a ciertos domicilios o cuartos, oficinas, se pide que se abran con las huellas digitales, con el reconocimiento de iris, con el reconocimiento de voz también, ¿sí? Les comentaba lo de la banca electrónica, que se registran voces, ¿sí? Muy particular el de Santander. Si ustedes tratan de acceder a la banca telefónica de Santander, les piden que repitan ciertas frases y esas frases son con ese objetivo de que ustedes, de que el banco guarde su voz, ¿sí? Su reconocimiento de voz. Las ideologías y opiniones políticas y las creencias o convicciones religiosas o filosóficas, ¿sí? Bueno, pues todo lo que se refiere a la religión que profesan, ¿sí? Las distintas corrientes filosóficas también que pueden estar creyendo, o que si un positivismo, que si un marxismo, bueno, todo lo que se refiere a las corrientes filosóficas. Y bueno, pues también de igual manera sus hábitos sexuales, las preferencias sexuales, entre muchos otros. Estos son los datos personales sensibles para que los puedan estar identificando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, a ver, vamos a pedirle a Ramiro. Ramiro Pérez González, ¿está por ahí, Ramiro? Sí, aquí estoy. Gracias, Ramiro. ¿Nos puede hacer favor de leer esta diapositiva? Voy a tratar de hacerla un poco más grande. A ver si... Ahí está. Sí. Adelante, Ramiro. Desde el punto de vista de su formato, el concepto de datos personales abarca la información en cualquier modo, sea alfabética, numérica, gráfica, fotográfica o sonora, por citar algunos, y puede estar contenida en cualquier soporte como en papel, en una memoria de un equipo informático, en una cinta de video o en un DVD. Los datos personales siempre son tuyos, pero a veces es necesario que los proporciones a otros para hacer un trámite, comprar un producto o contratar un servicio. De manera común, tanto particulares, médicos, bancos, hoteles, empresas de telefonía móvil, aseguradoras, etcétera, como sujetos obligados, oficinas de tránsito, catastro, escuelas y hospitales públicos, tribunales, procuradurías, entre otros, recaban nuestros datos. Perfecto, muchas gracias, Ramiro. Ok, lo que nos acaba de leer su compañero Ramiro, bueno, que es un, perdón, ¿sí? Es el formato en el cual puedan estar los datos personales, ¿sí? Cualquier tipo de formato, alfabético, ¿sí? Si se tienen letras, o alfanumérico, numérico, alfanumérico, alfabético, o sea, ya sean números, ya sean letras, ¿sí? Al final de cuentas, con eso, ustedes pueden acceder a otra información, ¿sí? Y sobre todo, olvidaba algo de lo más importante, sus contraseñas. Cuidado con sus contraseñas, ¿sí? O sea, tengan mucho cuidado, porque hay muchas personas que envuelven a las personas para que les puedan estar dando sus contraseñas, ¿sí? Gráficas, ¿a qué se refiere con gráficas o fotográficas? ¿Sí? Sus imágenes, las imágenes que ustedes comparten. Si alcanzamos, vamos a ver los contratos que se suscriben en las diferentes redes sociales, sobre todo en aquellas que se encargan de almacenar contenido de carácter fotográfico, videográfico, como es el caso de Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok. Todos esos contratos que en muchas ocasiones los pasamos por alto porque se nos pide forzosamente de que se tengan que suscribir para poder continuar con el registro de una cuenta en esa red social, y a veces por la premura nada más seleccionamos que sí hemos leído todas y cada una de las condiciones y de las cláusulas que hemos supuestamente leído,
seleccionamos ahí la casilla con una palomita y le damos clic en aceptar para continuar. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que todo lo que ustedes comparten en una red social, llámese TikTok, llámese la que sea, es un material que son datos personales que ustedes están consintiendo, que voluntariamente están aceptando en difundirse y sobre todo que ya no pertenecen a ustedes, ¿sí? Sino que ustedes le están cediendo los derechos a esa red social, ¿sí? Sonoro, bueno, acabamos de poner también el ejemplo que pusimos de poder estar accesando a esa red de banca telefónica. Y bueno, pues aquí dice que son algunas, ¿no? ¿Qué otras pueden ser? Bueno, pues pueden ser también incluso hasta holográficas. Estaba viendo hace, ¿qué será? No, pues ya hace como unos 3 años, una tienda departamental que vende, en su gran mayoría vende ropa, que se llama Suburbia, estaba haciendo una toma de medidas, ¿sí? Del ancho de los hombros, de la espalda, de cintura, de cadera, busto en el caso de mujeres, de lo largo del pantalón, del tiro, de lo largo de las mangas también. O sea, estaba tomando una serie de datos de las personas consumidoras que estaban accediendo, ¿sí? No solamente era para que se les pudiera estar arreglando la ropa y les pudiera estar quedando a las medidas que tiene cada una de las personas, sino que era con el fin también de estar viendo cuáles son las tallas que son más comunes dentro de la región que abarca la tienda, ¿sí? O sea, no sé, por ejemplo, desconozco cuántas tiendas Suburbia puede haber en San Luis, vamos a decir que hubiera 3 o 4, no sé, y entonces se distribuían esa información confidencial para efecto de que se pudieran estar surtiendo de ciertas medidas en esas ropas, en esas tiendas donde es más común que compren unas tallas respecto de otras, ¿no? Y bueno, también, ¿en dónde pueden estar contenidas o almacenados esos datos personales? En cualquier soporte, llámese nube, llámese espacio digital, llámese computadora, llámese memoria RAM, memoria de almacenamiento, no RAM, sino de almacenamiento, en una cinta de video, en un disco compacto, en un DVD, en un celular, en sus teléfonos inteligentes, en relojes inteligentes, en cualquier soporte. Ahí se puede contener información de datos personales. Entonces, bueno, siempre es importante esto, los datos personales siempre son suyos y que en ocasiones se nos piden. Yo agregaría no solamente en ocasiones, yo casi diría siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes van y hacen una compra y la quieren pagar con una tarjeta de débito, de crédito, de nómina, pues lo que se les va a pedir va a ser su NIP, su contraseña para que se pueda estar accediendo, si van a comprar por internet, si van a comprar en línea, si van a hacer un pago en PayPal, va a pedirles que se registren y que otorguen ciertos datos personales, los datos de esa cuenta, los datos de esa tarjeta, cuándo vence, el mes, el año, los números también de identificación y de clave para que se permita el acceso a la banda magnética de la tarjeta. Bueno, hay muchos datos personales que se pueden estar solicitando. Igual manera, a veces se pide que se firme, ya son firmas electrónicas, anteriormente eran firmas gráficas, que ustedes puedan estar firmando vouchers, y todo eso son datos personales.
que si acuden al médico, que si se dan de alta en la universidad, que si van a abrir alguna cuenta en un banco, que si van a contratar algún servicio de telefonía, móvil, fija, ¿sí? un seguro de auto, de gastos médicos, ¿sí? o incluso, decía aquí como sujetos obligados, recordemos el término de sujetos obligados que son instituciones públicas, oficinas de tránsito, catastro, escuelas, hospitales públicos, tribunales, juzgados, procuradurías, o sea, y más en instituciones públicas, o sea, se piden una enorme cantidad de datos. Si ustedes van y tramitan su licencia de conducir, se les van a pedir comprobantes de domicilio, se les van a tomar sus huellas, los pulgares, los índices, el medio, el anular, el meñique, se les van a tomar fotografías de frente, de perfil, se les va a pedir su firma, que la firma sea digitalizada, o sea que ustedes sobre una cama vayan a estar ahí trazando su firma y quede registrado, o sea, vaya, son muchos datos los que se están pidiendo. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Nada más ahorita en lo que se visualiza. Aquí está. Ok. Vamos a pedirle a Roxana Karina Samarripa. ¿Está por ahí, Roxana? Sí, aquí está. Gracias, Roxana. Roxana, por favor, léanos esta diapositiva del habeas data, por favor. Habeas data. Se conoce como habeas data al recurso legal a disposición de todo individuo que permite acceder a un banco de información o registro de datos que incluye referencias informativas sobre sí mismo. El sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso que estos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. El habeas data es el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivo de entidades públicas y privadas. Muchas gracias. Bueno, ya habíamos visto que era este recurso de habeas data y también la opinión que nos estaba dando el autor, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez. El autor, bueno, comentaba que el habeas data debía de ser un recurso jurisdiccional, un recurso judicial, que no necesariamente sea de protección legal, sino también de protección constitucional, ¿no? Y, bueno, independientemente de eso, es un recurso que se encuentra a disposición de todo individuo, que permite acceder a un banco de información o registro de datos, y que en estos bancos de informaciones o registros de datos se incluyen referencias informativas sobre sí mismo. Realmente aquí es para no repetir datos, ¿sí? Pero son esos bancos, esos registros contienen datos de una persona, ¿sí? En este caso, de la persona que desea acceder a esos datos. Y el sujeto tiene derecho a exigir que se corrijan parte o la totalidad de los datos en caso que estos le generen algún tipo de perjuicio o que sean erróneos. Comentábamos que estos son los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿sí?, a los datos personales. Y bueno, que este derecho del habeas data es el que tiene cualquier persona a conocer o acceder a actualizar o rectificar, ¿sí? Por ejemplo, actualizar, si ustedes hay algún registro educativo donde se señale que no han concluido su educación preparatoria, bueno, pues pueden solicitar que se actualice, se acompaña una documentación, en este caso sería su certificado de preparatoria, y en ese certificado ya se hace referencia a que han concluido sus estudios de preparatoria, e incluso si es que se pueden estar actualizando los datos con cursos que se estén cursando, bueno, valga la redundancia, con estudios que se estén cursando, pues pueden estar presentando también
documentación que acredite que se encuentran estudiando una licenciatura en la universidad. Y bueno, pues son todos aquellos bancos de datos que se encuentran en archivos de entidades públicas y privadas. Esto ya lo habíamos analizado. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Estos son dos artículos, el artículo 2 y el artículo 4 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. A ver, vamos a pedirle a Mayela Guadalupe Chávez. ¿Estará por ahí, Mayela? Sí, aquí estoy. Gracias, Mayela. Mayela, léanos, por favor, el contenido de esta diapositiva. Claro. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Artículo 2. Son sujetos regulados por esta ley los particulares, sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de: primero, las sociedades de información crediticia, en los supuestos de la ley para regular las sociedades de información crediticia y demás disposiciones aplicables. Segunda, las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Artículo 4. Los principios y derechos previstos en esta ley tendrán como límite, en cuanto a su observancia y ejercicio, la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud públicos, así como los derechos de terceros. Ok, gracias, Mayela. Bueno, nada más aquí hay un error, que es la salud pública, ¿sí? Al final, y cuando leemos nosotros números romanos son fracciones, ¿sí? La fracción primera y la fracción segunda, solo que como aquí está escrito de corrido, no se alcanza así a diferenciar. Pero muy bien, muchas gracias, Mayela. Ok, estos son dos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Primero, dice aquí, ¿a quiénes regula esta ley? Dice que a los particulares, ya sean personas físicas o personas morales. ¿Quién es un particular? Por exclusión, un particular es una persona de carácter privado, es decir, que no sea pública, que no pertenezca a instituciones gubernamentales, ¿sí? Cualquier negocio que no sea un negocio público, o sea, por ejemplo, ejemplos de negocios públicos, vamos a decir la Casa del Artesano, ¿sí? Es un negocio, pero que lo administra o administraba la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Económico. Y de igual manera tenemos otro ejemplo con algunas tiendas que administra y maneja el DIF estatal, y creo que algunas también DIF municipal. Entonces, por exclusión, los particulares son aquellas personas de carácter privado, pueden ser físicas. ¿A qué se refiere cuando una persona es física? Que tiene un nombre, ¿sí? Que está inscrito en el registro civil, ¿sí? Vaya, que es de carne y hueso, ¿sí? Y que es una persona moral, es una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de producción rural, una sociedad de producción avícola, acuícola, vaya, son personas físicas, ¿sí? Que se juntan y conforman una persona ficticia, una persona moral, ¿sí? A eso nos referimos con las personas morales. Ustedes ya van a tener su curso en específico de Derecho Mercantil, o probablemente ya tiene otra denominación con este nuevo sistema, pero donde ustedes van a estar viendo cómo se conforman estas personas bajo el rubro mercantil. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas de ellas, pues es lo que se desea, ¿no? Tener una sociedad para fines comerciales, aunque también hay otros tipos de sociedades de carácter civil, asociaciones civiles, sociedades civiles,
¿sí? U otras que se regulan en el derecho agrario y en otro tipo de derechos. Pero bueno, no nos entretenemos en esto. Lo que sí me interesa mucho es que vean cuáles son estos dos supuestos de excepción. Es una de las tareas que dejé, son de las preguntas que vienen para que ustedes estén contestando, ¿sí? ¿Cuáles son los sujetos que son exentos de esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares? Fracción primera, las sociedades de información crediticia, otro tipo de sociedades. Sociedades de información crediticia en los supuestos de la ley para regular las sociedades de información crediticia y demás disposiciones aplicables. Primer supuesto, que no le rige, que no opera en esta Ley General de Protección de Datos Personales, las sociedades de información crediticia. ¿Qué se refiere con estas sociedades de información crediticia? Son aquellas que recopilan información para que ustedes puedan ser sujetos de crédito o no, si están inscritos o no en el buró de crédito. Es decir, si ustedes solicitaron un préstamo, ¿sí? Si ustedes solicitaron o se les dio la confianza, de hecho, de ahí viene la palabra crédito, ¿sí? Una persona que tiene crédito, que ustedes le dan crédito, es una persona de su confianza. Si ustedes le prestan a una persona, hablando en términos comerciales, es con la finalidad de que, primero, confían en esa persona, que les devuelva esa cantidad de dinero junto con los intereses, ya sea ordinarios o moratorios, a los que se pudieran tener derecho. Entonces, estas sociedades de información crediticia no son reguladas por esta Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Es una persona de carácter privado? Sí, porque no forma parte de alguna institución pública, pero lo rige otra ley, la ley para regular las sociedades de información crediticia. Y la fracción segunda, estas personas también son excluidas, ¿sí? No los regula esta ley. ¿Cuáles personas? Las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. Repito, las personas que llevan a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales que sea para uso exclusivamente personal y sin fines de divulgación o utilización comercial. La verdad, aquí sería algo, pues vamos a decir, que sea la tienda miscelánea o la tienda de abarrotes que comúnmente conocemos como las tiendas de la esquina, ¿sí? No un Oxxo, no un Extra, no un 7-Eleven, no ese tipo de cadenas comerciales, sino tiendas que son personales, que utilizan, ¿sí?, datos personales por mínimos que pudieran estar siendo recopilándose, que no sé, que les vayan abriendo una cuenta y que ahí les pongan su nombre y vayan viendo qué es lo que vayan comprando y al final de la quincena o de la semana se vaya liquidando esa cuenta, no lo sé. Y el siguiente artículo, el 4, que son los principios y derechos previstos en esta ley, tienen como límite en cuanto a su observancia y ejercicio la protección de la seguridad nacional, el orden, la seguridad y la salud pública, así como los derechos de tercero. Esto ya lo habíamos visto, porque son las excepciones, ¿sí? Cuando son cuestiones de seguridad, seguridad nacional, seguridad pública, ¿sí?, cuestiones de salud, no se les pregunta si desean o no poder compartir estos datos. Simple y sencillamente
se solicitan y por cuestiones de urgencia pues se están entregando, ¿sí? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, nada más ahorita que se pueda estar visualizando. Ok, a ver, este es el artículo 10, vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. Bueno, ahí está. Ok, a ver. Está por ahí Luis Mario de la Torre. Sí, aquí estoy. Gracias, Luis Mario. Por favor, léanos la diapositiva, estas primeras 7 fracciones del artículo 10, por favor. Ok. No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando esté previsto en una ley, los datos figuren en fuentes de acceso público, los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable, exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes, sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento en los términos que establece la ley. La Ley General de Salud y además disposiciones jurídicas aplicables y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente o que dicte resolución de autoridad competente y ya. Hasta ahí está muy bien. Muchas gracias, Luis Mario. Ok. Bueno, aquí uno de los principios que regula el tratamiento de datos personales es el consentimiento, ¿sí? O sea, se les tiene que pedir su consentimiento, ustedes tienen que, o pueden, no tienen, sino pueden otorgarlo a través de la firma o de, ya sea de la firma o que se les haga saber que existe un aviso de privacidad, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que vienen unos supuestos también de excepción, ¿sí? O sea, fíjense, empieza con la primera palabra del artículo 10, es un no. No es necesario o no será necesario que ustedes consientan o que se les recabe el consentimiento para el tratamiento de los datos personales. ¿Cuándo? Y vienen estas 7 primeras fracciones. En estas 7 primeras fracciones que vienen aquí en la diapositiva es 1. Esté previsto en una ley, ¿sí? Si en una ley, cualquiera que fuera, se señala que deben de estar otorgando datos personales, entonces no se va a pedir que quieran o no. Si se determina y establece en una ley, así será. No así cuando viene en una circular, en un lineamiento, en un manual, en otro tipo de documentación. Tiene y debe de estar previsto en una ley. Segundo, los datos figuran en fuentes de acceso público. ¿Cuáles son los datos de acceso público? Por ejemplo, cuando ustedes, cuando cualquier persona adquiere un bien inmueble, el bien inmueble se registra, se inscribe en un instituto que ahora se le llama Instituto Registral y Catastral. Anteriormente se le conocía como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Entonces, aquí en estas fuentes de acceso público se refiere a que cualquier persona pueda ir y consultar datos. Por ejemplo, archivos históricos, hemerotecas, ¿sí?
hay fuentes de acceso público. Ustedes van y si acaso a lo mucho que se les piden es que se registren en una bitácora donde se recogen otros datos personales, porque en esa bitácora se registra su nombre, la hora que ingresaron, la hora que salieron, a quién van a visitar, cuál es el motivo de la visita, distintos datos personales también, ¿sí? Sobre todo lo que se refiere a su nombre, porque con esa bitácora se registra una hora de entrada y una hora de salida. Pero si estos datos personales están en fuentes de acceso público, no es necesario el consentimiento. ¿Por qué? Porque cualquier persona los va a conocer. Después, fracción tercera, los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, ¿sí? ¿A qué se refiere con un procedimiento previo de disociación? Que no los identifiquen, ¿sí? Que no los identifiquen. Por ejemplo, si yo tengo un listado de datos personales de los distintos alumnos que tengan por nombre Juan o Guadalupe o Elizabeth, ¿sí? Y tengo 3 o más, y solamente les hago referencia a aquellos alumnos que se llamen Juan, que se llamen Guadalupe o que se llamen Elizabeth, no se va a poder identificar en específico a la persona. En cambio, si ya les estoy diciendo más de un nombre, 2 o más nombres, y su apellido paterno y su apellido materno, entonces sí, bajo ese esquema, ya estaré identificando a la persona en particular, a la persona en específico. Pero mientras no, estos datos se han disociado, separado, ¿sí? Excluido. Y cuando se hace este procedimiento, que se sometan a un procedimiento de disociación, no se requiere un consentimiento. Después, que tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular, ¿sí? En este caso, de quien son los datos personales, y el responsable, a quien se le entregaron. Si ustedes firman un contrato y en ese contrato se estableció que debían de estar ustedes pagando una cierta cantidad a final de mes y no existió un cumplimiento oportuno, un cumplimiento inmediato, bueno, pues ya lo que se realiza es precisamente eso, ¿sí? Que no hay un cumplimiento oportuno y derivado de esa relación jurídica entre el titular y el responsable, ¿sí? Se hace uso de esos datos personales. No se requiere el consentimiento. ¿Por qué? Porque existe una relación jurídica. Otra relación jurídica, el abogado y cuando presta sus servicios profesionales, ¿sí? Ahí, bueno, se establece un aviso de privacidad, sí, un consentimiento de datos personales, sí, pero cuando existiera un incumplimiento, se hace uso de esos datos personales. Finalmente, perdón, no es cierto, fracción quinta, existe una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes. Una situación de emergencia, no sé, se está comenzando un incendio, se está quemando una casa, se está averiando un vehículo, tuvo un accidente una persona y se tiene el número de placas y se accede a esos datos personales, o está rotulado un vehículo que tuvo un accidente, o transmiten a través de imágenes por televisión o por internet o redes sociales que se está transcurriendo un incendio. Bueno, potencialmente se puede dañar a un individuo en su persona o se están dañando sus bienes.
pues no se va a preguntar a la persona o no se va a andar buscando a la persona para que les entregue el consentimiento, ¿sí? Para que se acceda a esos datos personales. Es una situación de emergencia y se entregan, no hay más. Fracción sexta, sean indispensables para la atención médica, la prevención, el diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios. Y mientras, ojo, aquí este es importante, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, que estuviera en coma, que estuviera desvanecido, que se hubiera desmayado, que le hubiera dado algún infarto, que le hubiera dado algún ataque hipoglucémico, no sé, vaya, diferentes supuestos, ¿sí? Y que no está en condiciones de poder estar reaccionando, pues también es igual que la anterior, es una situación de emergencia. No se le pregunta, simplemente se buscan esos datos personales y se exigen, ¿sí? Y bueno, vienen aquí los términos que establece la Ley General de Salud, y que este tratamiento de datos personales se realiza por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente. Se refieren a los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, e incluso hasta personal administrativo de las instituciones de salud. Y finalmente, cuando se dicte una resolución de autoridad competente, ¿sí? Ya sea por parte de los órganos de transparencia, del INAI, de la SEGAI. Muy bien. Bueno, vamos a pasar aquí a la siguiente. No, porque aquí ya vamos a pasar al aviso de privacidad. Y esto mejor lo vemos con calma el día de mañana. Entonces, nos quedamos aquí en esta diapositiva. En un momento más por ahí la guardo en los archivos, la cargo en el sistema, en el Microsoft Teams. Y pues nos estaríamos viendo por aquí el día de mañana, jóvenes. Que pasen muy buena tarde y que les vaya de manera excelente en sus siguientes clases. Buena tarde. Muchas gracias. 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 A ustedes. Hasta mañana. Buenas tardes.